Eugenia tenía a su perrita Pequi muy enferma. Había recorrido muchos veterinarios, sin embargo nadie sabía muy bien qué le sucedía a Pequi. Era una perra joven, sin embargo estaba afectada en sus huesos. Nadie sabía muy bien qué tenía. Quizás era un tumor, quizás era una artrosis temprana, pero Pequi no podía levantarse sola, no podía comer sola, no podía hacer su vida normal. Había que levantarla y acompañarla todo el tiempo, y su rostro era triste. Eugenia estaba muy angustiada por esta situación. Aparentemente el pronóstico no era muy alentador. Se le daban medicamentos para paliar el dolor que Pequi tenía en sus huesos, pero nadie sabía qué más hacer por ella. Fue así como Eugenia decidió no solo paliar el dolor de Pequi, sino también preguntarse para qué. Esta hija simbólica que tenía en su vida le estaba mostrando esta situación. Y así Eugenia emprendió un viaje a lo largo de su historia y en el tiempo, cuando llegó a una consulta. Eugenia llegó devastada, angustiada y sobre todo muy preocupada, porque estaba cansada de tener que ocuparse de la enfermedad de su perra, sin poder hacer nada para cambiar esa situación. En ese viaje en el tiempo, Eugenia emprendió un camino sin retorno, porque se fue encontrando a lo largo de su historia con que en realidad toda su vida desde que había llegado a la Tierra se había estado ocupando de otras personas. Se había puesto en último lugar ella para darle valor e importancia a los demás. Se había desvalorizado ella para darle importancia a los otros que la rodeaban. Así, Eugenia pudo reconocer que se había ocupado de sus hermanitos pequeños, que se había ocupado de sus compañeros, que se había ocupado de sus amigos y sobre todo que desde muy pequeña se había ocupado de su mamá enferma. Una mamá que nunca había podido cumplir su rol de madre. Y Eugenia había tenido que hacerse cargo de esa enfermedad. Pero Eugenia sobrevivió a lo largo de toda su vida cuidando enfermos, paliando dolores, dando medicamentos a su mamá y aguantando esta situación de desvalorización. Cuando fuimos a la panza de su mamá, cuando emprendió ese viaje en el útero materno, se dio cuenta que su mamá hacía lo mismo con su propia familia. Mientras su madre estaba embarazada, Eugenia crecía dentro de ese útero materno, mientras se alimentaba de toda la desvalorización de su mamá, que también ponía su accionar hacia los otros y en último lugar a ella misma. Así Eugenia comprendió que Pequi le comenzaba a mostrar que había un programa de desvalorización muy profundo que había que trascender y comprender. Pequi ponía el cuerpo en esta existencia y en esta experiencia para que Eugenia tomara conciencia y despertara. En ese viaje en el tiempo que emprendió Eugenia también se encontró con cada uno de sus ancestros, abuelas materna y paterna, bisabuelas, mujeres que en este clan venían haciéndose cargo de enfermos y de los otros. Personas que habían sobrevivido a pesar de ese dolor, un dolor que había quedado guardado y que era necesario expresar y que gracias a Pequi, esta gran valiente, Eugenia estaba pudiendo despertar y tomar conciencia de esto. Eugenia emprendió un viaje muy largo y muy profundo. Y fue así, como tiempo después, de repente, una mañana, Pequi, como si nada hubiera sucedido, se levantó de su colchón. Comenzó a caminar, pegó un salto, empezó a comer, pudo hacer pis solita. Todo eso la sorprendió a Eugenia y no podía creer que de repente un diagnóstico y un pronóstico que aparentemente lo único que hacía era esperar su muerte, ahora se convertía en vida. Eugenia se dio cuenta que Pequi le estaba contando a través de su síntoma un dolor profundo a indagar en ella. Y así fue como Eugenia comprendió que esta perrita estaba ahí adelante, creada por ella, para recordarle dónde estaban los dolores pasados que quedaban por sanar. Pequi revivió, Pequi caminó, Pequi comió, Pequi saltó. Y Eugenia comprendió una vez más que todo lo que estaba ante ella era una creación propia para sanarse y para venir a trascender el propósito para el que había creado esta experiencia. Eugenia una vez más, como tantas otras veces, comprendió que un síntoma es tan solo un recuerdo no sanado.